Amigos de Su Salud, gracias por acompañarnos y bienvenidos al programa de los especialistas. Les saluda Joel Flores. Y bueno, estamos en una emisión más y vamos a platicar el día de hoy con el doctor Antonio Náteras, director médico asociado de oncología en MSD, y vamos a platicar con respecto a lo que es el melanoma, un cáncer de piel poco común, pero altamente nocivo, altamente mortal. Hoy conoceremos de cuál es el comportamiento de esta enfermedad y bueno, vamos a ver qué es lo que podemos hacer, cuáles son los riesgos, qué es lo que nos expone a esta enfermedad, cómo podemos prevenirlo sobre todo. Doctor Antonio Náteras, gracias por esta charla. Buenas tardes, ¿cómo le va? Gracias, Joel, buenas tardes. Un saludo para ti y tu auditorio, está muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor. Platíquenos del melanoma, este cáncer poco común, pero altamente letal. Claro, me gustaría platicarles primero qué es el melanoma. El melanoma es un cáncer de la piel específicamente. Es un cáncer altamente agresivo, es el más mortal de los tipos de cáncer de piel que existen. Entonces, es un cáncer que se presenta debajo de la piel, específicamente en unas células que se llaman melanocitos, y ahí viene su nombre de melanoma, que son las que nos dan la coloración de la piel. Cuando nos bronceamos, los melanocitos liberan un pigmento que es el que nos da color, y es ahí donde se origina esta enfermedad. ¿Cómo se empieza a manifestar la enfermedad, doctor, y cuáles son los factores de riesgo que nos predisponen a este padecimiento? Podemos clasificar a los factores de riesgo en dos tipos, los que se llaman factores ambientales y los factores personales. Dentro de los factores ambientales, un factor de riesgo para desarrollar esta enfermedad es la exposición a la radiación ultravioleta, específicamente a la radiación solar. También la localización geográfica, el vivir en zonas donde hayan altos índices de radiación ultravioleta o en zonas en las que constantemente se está expuesto a la radiación solar. Y dentro de los factores personales tenemos a dos bien interesantes, que es el que le llamamos el fenotipo, es decir, cómo está, cuáles son las características de la persona. Aquellas personas que son de piel blanca, de ojos claros, que tienen cabello claro, que tienen un gran número de pecas y un gran número de lunares, pudieran estar en mayor riesgo de padecer esta enfermedad. También, obviamente, la historia familiar, pacientes que han tenido historia de familiares con melanoma, se puede incrementar su riesgo. Entonces, estos son los dos factores de riesgo para desarrollar el melanoma. ¿Hay alguna edad? ¿La edad forma parte del factor de riesgo, doctor, o es la exposición a los rayos ultravioleta? Se ha visto que el melanoma se encuentra con mayor frecuencia a partir de los 40 años. Sin embargo, a pesar de esta edad, el asolearse en épocas tempranas en la niñez es un factor de riesgo que lo incrementa. Es decir, aquellas quemaduras solares que se obtienen por vacacionar o a lo mejor por estar expuesto a actividades durante la radiación solar, actividades abiertas en campo, donde nos da libremente el sol y que se ocasiona enrojecimiento, donde no se utilizaron factores de protección solar en la niñez, más tarde, a lo largo de la vida, pueden desencadenar la presencia de esta enfermedad. ¿Y cómo empieza a manifestarse, doctor, una vez adquirido el padecimiento? El melanoma se caracteriza por ser el crecimiento de un lunar, podemos llamarle de una lesión, el término médico para designarlo es una lesión pigmentada que comienza a crecer en la piel. Puede presentarse en la cara, en brazos, piernas, en el tronco, y entonces es importante revisar todos estos lunares que tenemos, las pecas que tenemos, para vigilarlos y si alguno comienza a crecer, pues tomar las medidas adecuadas, que es ir a un médico para que nos lo revise. Doctor, este padecimiento, el melanoma, ¿qué es lo que lo hace peligroso? Este melanoma, que aparentemente es solamente el crecimiento de una mancha oscura en la piel, realmente lo que lo hace peligroso es que tiene un crecimiento muy acelerado. Comienza en la piel, lo vemos como una mancha que comienza a crecer, como un lunar que comienza a crecer, que puede ser incluso debajo de las uñas, en las palmas de las manos o en las plantas de los pies, pero se disemina rápidamente. Eso es lo que lo hace peligroso. Si no hay una detección oportuna, este cáncer se puede viajar a otros sitios del cuerpo
establecerse ahí, plantarse como una especie de semilla y empezar a crecer en otras partes del cuerpo. Es lo que le llamamos metástasis. Tiene un crecimiento rápido o una capacidad de hacer metástasis muy acelerada y por lo tanto lo vuelve sumamente agresivo y con un pronóstico bastante malo cuando ya se encuentra con metástasis. Bueno, pues entonces esto es lo que lo hace con mayores probabilidades pues, de propagarse, ¿no? Por su alta facilidad de propagarse es lo que lo hace peligroso. Doctor, durante el 2020 pues se registraron 2.300 nuevos casos de melanoma y alrededor de 1.500 defunciones, ¿no? Es decir, es un número pues para preocuparnos y para tomar medidas, sobre todo preventivas, que es lo que nos hace revertir el problema, ¿no? Así es, en México se presentaron estos casos alrededor de 2.300 y con un número bastante elevado de muertes, porque desafortunadamente el melanoma en algunas ocasiones, en más del 35% de las ocasiones, se diagnostica en etapa tardía cuando las oportunidades de supervivencia disminuyen. Entonces, como bien lo mencionas, Joel, para poder luchar contra esta enfermedad, contra el melanoma, es bien importante hacer medidas de prevención y de diagnóstico oportuno que puedan hacer que, si se llega a presentar alguna lesión que pueda ser melanoma, sea diagnosticada en una etapa temprana, donde las esperanzas de resolverlo de cura son muy elevadas. Entonces, el panorama del padecimiento, doctor, es bueno, vamos, detectado de forma oportuna. La prevención, por supuesto, es lo que haríamos de primera instancia y vigilar sobre todo la exposición, sobre todo los que tenemos exposición al sol y con las características que usted menciona, doctor, sobre todo las personas blancas, las personas que tienen estas condiciones características de su piel, tienen mayor vulnerabilidad, vamos, a la radiación solar. Entonces, la prevención sobre todo, ¿cuál es el panorama de este padecimiento, doctor, detectado de forma temprana? Cuando se detecta de manera temprana, se puede luchar efectivamente contra la enfermedad. Y aquí me gustaría hacer una pausa para primero hablar de cuando se detecta de manera tardía. Habíamos ya hablado que cuando el melanoma está avanzado, el pronóstico es bastante sombrío. Las posibilidades de supervivencia son bajas, no son tan elevadas. Sin embargo, existen ya avances en el manejo tanto quirúrgico como de tratamientos innovadores como la inmunoterapia oncológica, que han roto el paradigma de supervivencia de esta enfermedad. Anteriormente se consideraba que el melanoma, en promedio, un paciente cuando se diseminaba a otras partes del cuerpo, es decir, cuando hacía metástasis, tenía una supervivencia de 6 meses. Actualmente, con los avances disponibles en el tratamiento, la supervivencia se puede ir por mucho más allá de los 5 años en un gran porcentaje de estos pacientes. Eso para puntualizar que, a pesar de que ya está avanzado el melanoma, la ciencia médica ha hecho progresos y ha encontrado la forma de poder incrementar la supervivencia de los pacientes. Pero lo importante, como bien lo mencionas, Joel, es la prevención. Entonces, si me permites aquí, mencionaré rápidamente 2 medidas de prevención. Claro que sí, doctor. La prevención primaria, que es esta prevención en la que nosotros estamos evitando uno de los factores de riesgo, que es la exposición a la radiación solar. Si bien las personas de piel clara tienen mayor riesgo, todos estamos en riesgo. No por no tener piel clara estamos exentos, también el riesgo se incrementa. Entonces, la primera medida de prevención, digamos que es relativamente sencilla, es evitar exponernos durante mucho tiempo a la radiación solar. Y además, cuando nos expongamos a la radiación solar, lo debemos hacer con protección. Y existen diversas medidas de protección. Utilizar ropa que nos cubra de la radiación solar, buscar la sombra también y, sobre todo, también siempre utilizar bloqueadores solares. Los bloqueadores solares nos van a proteger de todas estas áreas que tenemos expuesta a la radiación solar. Y finalmente, la prevención secundaria es aquella en la que nosotros debemos de revisar nuestra piel. Se recomienda que lo hagamos 2 veces al año, que busquemos cambios en nuestra piel, en toda la piel del cuerpo, lunares que comiencen a crecer, lunares que se modifiquen, lunares que estén grandes. Y en caso de que detectemos alguno, que busquemos la consejería médica para que nos lo revisen y podamos
actuar oportunamente. Bien, doctor, pues el dermatólogo seguramente, el médico de primer contacto, ¿quién es? Sí, cuando detectamos un lunar sospechoso, una lesión pigmentada sospechosa, el médico de primer contacto recomendado es el dermatólogo. El dermatólogo es el médico de primer contacto, entonces, y por supuesto el especialista y quien puede llevar el tratamiento es el especialista en oncología. Así es, cuando se trata de un cáncer, cuando el dermatólogo ya ha dado el diagnóstico de que la lesión es un melanoma, entonces se comienza el manejo multidisciplinario a través de un oncólogo médico, de un cirujano oncólogo, interviene también el patólogo que revisa la lesión a nivel microscópico, a veces interviene el radioterapeuta también por motivos de radioterapia. Entonces es todo un manejo multidisciplinario y por supuesto el dermatólogo que inicialmente detectó la lesión. Y no es el principal factor la carga hereditaria, pero sí una persona que tuvo un familiar en primera línea, es decir, padres, madres o hermanos con un melanoma, es bien importante que se esté revisando, que esté haciendo la prevención secundaria, que esté revisándose la piel constantemente, que tenga visitas constantemente con su dermatólogo para poder detectar una lesión sospechosa. No es tan frecuente la carga hereditaria, pero sí hay que tenerla bajo observación. Muy bien, doctor, pues cuidarnos, las medidas preventivas es lo principal, los horarios, sobre todo para quienes gustan de broncearse, por ejemplo, los horarios para la exposición, sobre todo en las horas más radiantes del sol, doctor, que son al mediodía, y evitar pues ciertos horarios para ello. Y por supuesto la utilización de protectores solares. ¿Cuáles son los recomendables? ¿Cuáles son aquellos en los que debemos fijarnos bien para que tengan un efecto verdaderamente preventivo, doctor? Cualquier protector solar va a ser bueno siempre y cuando esté marcado como FPS o factor de protección solar de 50 hacia arriba. Ahora, no solamente ponérnoslo es necesario, sino hay que reaplicarlo constantemente. Más o menos un bloqueador solar que es resistente al agua nos dura 4 horas. Sin embargo, no hay que ponerlo una vez al día, sino que hay que estarlo replicando constantemente. Y aquellos que no son resistentes al agua, al menos hay que estarlo aplicando cada 2 horas. Ahora, también es bien importante que cuando uno piensa en protector solar, piensa que este solo se debe de aplicar cuando uno hace actividades en la playa, en la alberca, pero no hay que dejar de lado que también caminatas al aire libre o actividades deportivas al aire libre también nos están exponiendo fuertemente a la radiación solar. Entonces también son actividades y horarios en los que debemos de utilizar la protección solar. Pues es el doctor Antonio Náteras, director médico y asociado de oncología en MSD. Estamos hablando de melanoma, que es este cáncer poco común, pero que pues tiene altas probabilidades de propagarse a otras partes del cuerpo, haciendo metástasis, y pues el tiempo en que se desarrolla la enfermedad, doctor, y nos invade es rápida, ¿no? Es decir, tenemos poca oportunidad de poder llegar, por eso la importancia de estar siempre vigilantes del padecimiento. Correcto. La vigilancia, la detección oportuna y la prevención son las mejores herramientas que tenemos para luchar contra esta enfermedad. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Muchas gracias, Joel. Un gusto saludarte.